muy abiertamente del simpático y parasimpático y no entendemos bien o no le vemos bien la función que tienen los dos, entonces se complica y por eso creo que es preferible hacer una revisión un poquito más puntual, porque con la terminología que se utilice o desde donde se observe, a veces las cosas son diferentes. Entonces, nosotros tenemos aquí un elemento importante que es el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Tenemos aquí el hígado, la grasa y el músculo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, cuando nosotros comemos, ¿no es cierto? Estos alimentos llegan a nivel del estómago y obviamente al intestino. Y aquí en el intestino lo que hacemos básicamente es la absorción desde los nutrientes que están en el intestino, en este caso la glucosa. Esa absorción va a llegar a pasar desde el intestino hasta los vasos sanguíneos. Hasta ahí está claro. Entonces, María José, en los vasos sanguíneos, si yo absorbo desde el intestino, en los vasos sanguíneos, ¿va a aumentar o disminuir la glucosa el momento después de comer? ¿Qué es María José? Ah, va a aumentar la glucosa. Va a aumentar la glucosa, ¿no es cierto? Porque los nutrientes ingresan aquí. Entonces, esto determina que tenga una fase hiperglicémica. Aumentan los niveles de glucosa. Este estímulo, el aumento de los niveles de glucosa, prende como un sensor, prende a la insulina. La insulina se activa en los islotes de Langerhans del páncreas, ¿no es cierto? En las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Prende a la insulina y ¿qué es lo que va a hacer la insulina? Va a coger la glucosa de los vasos sanguíneos y va a meter hacia el músculo. Y por lo tanto, la insulina tiene un efecto hipoglicemiante, quiere decir, consume la glucosa. Cuando consume la glucosa o para consumir la glucosa, ¿qué hace la insulina? Ingresa, va hacia los receptores insulínicos y abre los canales GLUT para que ingrese la glucosa, abre las puertas para que ingrese la glucosa. Entonces, este efecto se llama un efecto hipoglicemiante de la insulina. ¿Cuándo pasa esto? El efecto hipoglicemiante, cuando tengo una función hiperglicémica, en especial después de comer. El exceso de glucosa que queda aquí, la insulina también tiene una función. Si yo tengo un exceso, alimenta las bodegas. ¿Cuáles son bodegas de insulina? Bodegas de insulina son el hígado, entonces meten las bodegas de insulina del hígado, del músculo y de la grasa, del tejido adiposo. Todas esas son funciones de la insulina. Entonces, es hipoglicemiante y permite el ingreso a bodegas de la insulina. César, estas bodegas de estos acúmulos de insulina, ¿cómo se llaman? Cuando metes en paquetes de glucosa, quiero decir, no de insulina, paquetes de glucosa, El glucógeno. el glucógeno, exacto, transforma paquetes de glucógeno que son depósitos, ¿de acuerdo? Entonces, esta función o este momento, ya vemos, en este momento eh, de la digestión, ¿qué sistema está prevaleciendo Bolívar? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático, doc. El parasimpático prevalece en la función digestiva. Y en este momento de actividad parasimpática de función digestiva está prendida la insulina con el objeto de generar el ingreso, este efecto hipoglicemia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando uno corre y tiene que salir corriendo y está en alerta? ¿De dónde saca la glucosa para correr? César, ¿de dónde saca la glucosa para correr? La célula, el músculo, De las reservas, doc. de las reservas. Es decir, yo cojo toda la glucosa y consumo la glucosa. Pero si a mí me faltaría glucosa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los niveles de glucosa se consumen, en el vaso sanguíneo yo voy a tener otra información, voy a tener una disminución de la glucosa, voy a tener un momento hipoglicémico.
Cuando esto sucede, entonces yo tengo la contraparte que regula el proceso de glucosa y de aporte de energía. ¿Cuál es la segunda parte? El glucagón. El glucagón, como ustedes conocen, también se sintetiza en las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, cuando tengo una señal hipoglicémica, cuando tengo disminución por consumo de glucosa, ¿qué pasa? Se prende el glucagón, se activa, ¿sí? Y el glucagón se prende por la información de hipoglicemia. ¿Y cuál es la función del glucagón? Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, Paula, el glucagón? Gluconeogénesis. Tendría que formar o sacar de los depósitos la glucosa para poder compensar y que el paciente no se desmaye. Entonces, ¿de dónde saca la glucosa? Del depósito hepático saca la glucosa y le pone en los vasos sanguíneos. Entonces, esa es una función hiperglicemiante del glucagón. ¿De dónde puede sacar? Saca del hígado y saca también del tejido adiposo. Entonces, con este análisis que es súper claro, nosotros vemos que la insulina sirve para meter la glucosa en el músculo, depositar en el hígado, depositar en la grasa. En cambio, que el glucagón lo que hace es sacar de los depósitos para liberar y poner la glucosa en el vaso sanguíneo. ¿Cuándo se activa el glucagón? En momentos de hipoglicemia. ¿Cuándo se activa la insulina? En momentos de hiperglicemia. Entonces, al fin del día, ¿qué es lo que pasa? No existen dos tiempos separados. Es un tiempo en donde simultáneamente se trabaja con la insulina y el glucagón con el objeto de mantener los niveles de glucosa en sangre que sean equilibrados. Quiero decir con esto, en la cinética normal de la actividad física de la persona depende del equilibrio dinámico entre la insulina y el glucagón. Y con eso uno mantiene niveles de glicemia. Pero, ¿qué pasa si le tomo una muestra de sangre después de comer, Micaela? ¿Qué va a pasar con la glucosa? Con las concepciones de glucosa. Va a estar hiperglucemiante. Va a estar hipoglicemia. ¿Y qué va a pasar si yo tomo la muestra de glucosa después de hacer el ejercicio, Steffi? Va a estar hipoglicémica. Va a estar hipoglicémica, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos van más allá de función simpática o parasimpática, porque depende mucho de la digestión o no, de la actividad física o no, de dormir o no. Entonces, cuando yo tengo concentración de glucosa alta, funciona la insulina; cuando tengo nivel de glucosa baja, funciona el glucagón. Normalmente en la actividad física, al momento de correr, yo voy a correr con los depósitos que tengo. Es decir, imagínate que me está siguiendo un perro. ¿Cuándo el perro me va a alcanzar? ¿Qué dice César? ¿Cuándo me va a alcanzar a mí el perro? ¿Cuándo me va a alcanzar a mí el qué, Doc? El perro. Es decir, ¿cuándo el perro te va a morder? ¿Cuándo? Ahí están corriendo. Estás corriendo vos y está corriendo el perro. ¿Cuándo te alcanza y te muerde el perro? Cuando se me acaba el azúcar. Cuando se te acaba el combustible. Se te acaba la glucosa y el perro te ganó y te muerde. Entonces, ese es un elemento importante, que cuando uno tiene emergencia, ocupa la glucosa que está disponible, ¿no es cierto? Cuando esta glucosa disponible empieza a bajar, hay hipoglicemia, se activa el glucagón y repone las concentraciones de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, con este proceso, nosotros podemos aclarar con más certeza la actividad y la función de la insulina y la actividad y la función del glucagón. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doc, usted mencionó la parte en la que la persona está durmiendo. ¿Qué pasaría en ese caso? Ya. Cuando una persona duerme, lo que hace es reponer, reparar y recargar glucosa. Cuando yo recargo los depósitos o genero los depósitos de glucosa, ¿no es cierto? Si yo voy a generar depósitos y recarga de glucosa,
¿qué sistema va a estar actuando? El parasimpático. El parasimpático, ¿no es cierto? Pero con esa función en donde la insulina mete en el cuerpo las cargas. ¿No ves que uno para ir a dormir primero, ¿se acuerdan que teníamos un día de actividad brutal? Uno llega a descansar, a comer y a descansar. Eso, comer y descansar, ¿qué actividad tiene? Parasimpática, ¿sí? Pero el que mete la glucosa y que coge la glucosa de los vasos sanguíneos y mete al músculo es la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una función de recuperación, en momento de recuperación, una actividad de función insulínica para meter dentro del organismo. ¿De acuerdo? El momento que yo corro y tengo la emergencia, yo ya no tengo que hacer ningún proceso metabólico y solamente tengo que consumir con lo que tengo. Se consume la glucosa que está metida. Ese no es el momento de hacer ningún proceso metabólico. Es el proceso de salir corriendo con lo que tienes. Como pasó con el César, le siguió el perro. ¿Hasta cuándo le cogió? Cuando se le terminó la glucosa. Listo. Entonces, el que tiene más glucosa corre más tiempo. El que tiene menos glucosa corre menos tiempo. Y eso va a ser importante. Entonces, al día siguiente, vamos a poner un ejemplo. Entonces, Ricardo Arias, vamos a tener dos deportistas. Un deportista cenó, ¿ya? Y tiene un ayuno de más o menos 8 horas. El otro deportista no cenó, solamente almorzó y no pudo cenar. Llegó cansado y se durmió. Y tiene un ayuno de 15 horas. Al día siguiente van a entrenar. ¿Cuál de los dos se va a cansar más rápido? El que tiene un ayuno de 15 horas. Exacto, el que tiene un ayuno de 15 horas. Entonces el punto es nosotros tenemos un tanque de gasolina y tenemos reservas de glucógeno a nivel muscular. Entonces uno consume en base al nivel de ejercicio que va a hacer. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Pero igualmente en lo que corresponde al sueño, habría una actividad constante del glucagón para lo que es la actividad neuronal, porque también se consume hay glucosa. Claro, porque el corazón sigue funcionando, porque seguimos respirando. La velocidad de consumo es la que se diferencia. Cuando vas a correr, la velocidad de consumo es mucho mayor que cuando duermes. Pero como tú dices, el glucagón también va a está en un equilibrio. Empieza a bajar la glucosa, el glucagón aporta. Empieza a subir la glucosa, la insulina. Entonces vamos a tener dos tiempos. Apenas empezamos a dormir, después de comer, en el momento postprandial precoz, PPP, postprandial precoz, ¿no es cierto? Es decir, en la primera fase, después de comer, lo lógico que va a pasar es que la insulina va a actuar para ingresar toda la glucosa disponible y depositar en forma de glucógeno. Pero a las 3 de la mañana ya depositó todo, ¿no es cierto? Y puede la insulina, la glucosa empezar a bajar, fruto del metabolismo básico, basal, frecuencia cardíaca, respiración, ¿de acuerdo? Si empieza a bajar, ¿quién se activa? El glucagón. ¿Para qué? Para poder mantener y tener un nivel de glicemia estable. Al punto que cuando vos te levantas en la mañana, te tomas los niveles de glucosa y en sangre tienes 85, 90 de glucosa. Y por eso nosotros cuando queremos saber el nivel basal de glucosa, en qué momento se debe tomar el nivel de sangre para saber los niveles basales. ¿Después de comer, antes de comer o en ayunas? En ayunas. En ayunas. Por eso es que para diagnosticar a un paciente diabético debemos tomar la glicemia en ayunas para conocer la brecha y qué pasó en todos estos momentos. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces con eso nos aclara mucho más la función de la insulina, la función del glucagón y la relación de estos tiempos. ¿De acuerdo? Súper claro, ¿no es cierto? Perfecto, ok, entonces, con esto solamente haznos de acuerdo, Cami, para resumir las funciones del parasimpático. Ya, entonces teníamos primero en los ojos producía miosis. ¿Mm? Sí, ajá, producía bradicardia también.
En el pulmón producía broncoconstricción, en el estómago aumentaba la secreción gástrica, en el hígado disminuía la liberación de glucosa y aumentaba la glucogenogénesis. Y en el páncreas, la parte exócrina libera las secreciones pancreáticas y la parte endócrina liberaba la insulina. Ok, ¿qué más faltan en funciones de ahí? Milene, faltan funciones de ahí. ¿Qué pasa en la vejiga? ¿Qué pasa en el recto? ¿Qué pasa en la actividad sexual? Milene. Ya. A ver, en la vejiga provocaba la contracción de la vejiga Ujú, y también relajaba el esfínter. correcto. Por lo tanto, lo que provoca es una moción, favorece la acción. ¿Y en el recto? Milene, ¿y en el recto qué cosa? Relajación, ¿Desde qué? igual del esfínter. Claro, entonces eso favorece una deposición también, ¿no es cierto? Noel, ¿y qué pasa en el campo sexual del hombre y de la mujer con el parasimpático? Eh, ayudaban en la fase de más de excitación. De preparación, no Eso. tanto de excitación. ¿Y qué quiere decir la fase de preparación? ¿Cómo es la preparación en el hombre? ¿Cómo es la preparación en la mujer? Bueno, si comparamos en el hombre ayudaría a que se forme la erección y en la Ajá, mujer ayudaría en lo que es la lubricación y el la crecimiento. lubricación. Ajá. Correcto, perfecto. Entonces, con eso tenemos las funciones. Solamente para tener claro, Nicolás, para tener claro cuáles son las funciones sobre las glándulas digestivas, salivales y todas las glándulas. En cuanto a las glándulas salivales, la va a estimular mediante el par craneal 7. También, y mediante otras pares craneales, también va a estimular la secreción de glándulas, por ejemplo, del páncreas, glándulas exócrinas. Perfecto. Ajá. Estefi, ¿qué pasa con la sudoración? En el parasimpático. La sudoración en el parasimpático igual estimula la sudoración. Hay una cosa interesante del parasimpático o de la Sí, sudoración. ¿Cuál es el punto? eso era que, o sea, las glándulas, sí, la sudoración, o sea, las glándulas de la sudoración estaban las que le controlaba era el sistema simpático, pero la acetilcolina era su neurotransmisor. Eso quiere decir, entonces, cualquier actividad agonista parasimpática que produce y libera acetilcolina va a generar sudoración. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, el simpático estimula, pero todo que estimule la acetilcolina provoca la sudoración. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor de las glándulas es la acetilcolina. ¿De acuerdo? Ok, entonces, con esto de aquí ya podemos irnos a revisar los fármacos que son los agonistas y antagonistas del Doctor, parásito. una partecita antes de esto. Si es que tomamos en referencia la parte del descanso y la actividad de la insulina, eso va también o sea, va a ser un factor que predisponga a la obesidad en algunos pacientes. Pero no como el hecho de la actividad parasimpática, sino simplemente la obesidad es igual a la suma entre lo que ganas y lo que gastas. Si ingresan 3.000 calorías y gastas 1.000 calorías, el resultado es que se quedan 2.000 calorías adentro. ¿En qué forma se quedan? El glucógeno tiene depósitos y tienen bodegas específicas. Pero si ya se llenaron los depósitos de glucógeno, no te queda más sino generar bodegas de triglicéridos. Triglicéridos son acúmulos, paquetes grandes de glucosa. Entonces, la obesidad depende o sea, es un desequilibrio entre los aportes y los gastos y los consumos. Entonces, en este proceso está relacionado la insulina y el glucagón, como es obvio, porque los dos están controlando los niveles de glicemia. Un daño en el metabolismo de estos, claro que puede predisponer a una obesidad.
¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de un daño metabólico, voy a tener mayores depósitos y pocos consumos. Entonces, ese es un elemento importante a considerar. Al fin de cuentas, es cuestión como un banco. Vos tienes más o tienes menos en el banco dependiendo de cuánto depositas y cuánto sacas. En este caso, si depositas un montón y no sacas nada, tienes mucho en el banco, solo que nuestro banco es el tejido adiposo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso, César? Ok, en el síndrome metabólico hay una resistencia a la insulina, hay muchos depósitos, ¿sí? La glucosa no se consume, se deposita mucho, hace un síndrome metabólico y el paciente termina con diabetes, hipertensión, sobrepeso, dislipidemia, triglicéridos altos. Es el contexto del síndrome metabólico. ¿Ya? Ok, bueno, entonces vamos a aprovechar este tiempo ahora y revisar el concepto básico de los agonistas y antagonistas colinérgicos en este caso. Recordemos que en el parasimpático los temas de las neuronas están relacionadas con el neurotransmisor a nivel orgánico, que es la acetilcolina, y por eso es que juega un rol fundamental. ¿De dónde viene esta acetilcolina? La acetilcolina viene más bioquímicamente de una sustancia que es el inositol. El inositol es un aceite, y este aceite viene más de las oleaginosas, de la grasa, de elementos con gran contenido de colina, de ahí el nombre de acetilcolina. Entonces, uno tiene que acordarse y diferenciar un poco de dónde viene las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina. ¿Cuáles son precursores de alimentos de adrenalina, de catecolamina? ¿Qué dice Cristian? Ya, los precursores de esos neurotransmisores van a ser principalmente aminoácidos. Entonces hablábamos de la fenilalanina, que tenía como, o sea, que era el precursor para que se sintetice, no me acuerdo, creo que era tirosina. Tirosina. Ya, entonces eso quiere decir que las catecolaminas vienen más de las proteínas. Entonces, Jaime Andrés, si las catecolaminas vienen más de aminoácidos, las proteínas, ¿cuáles van a ser los alimentos generadores de catecolaminas? Los granos. Granos, carnes, todo donde tenga proteína, ¿no es cierto? Si carne animal, quiere decir carnes blancas, carnes rojas, de los granos que tienen proteína. En cambio, que la acetilcolina viene más del inositol. Entonces, venir más del inositol implica que la acetilcolina viene más de aceites, grasas, vísceras, huevo, por ejemplo, oleaginosas que contienen aceites. La soya, por ejemplo, es más aceitoso, a pesar de que es una leguminosa, ¿sí? Pero tiene mucho aceite. ¿Ya? Entonces, esta acetilcolina viene de este inositol, que viene de la lecitina. Entonces, estos elementos más de vísceras, riñones, hígado, cerebro, más de las vísceras, de las grasas, del huevo, los aceites, de ahí viene más la acetilcolina. ¿Cómo es el metabolismo? Ustedes ya conocen bien que tiene que venir y formarse en el acetilcolina en la neurona presináptica, ¿no es cierto? Bueno, en este proceso se forma, llega a la vesícula, luego sale a la brecha sináptica y va a actuar sobre los receptores. Entonces, ¿cómo es el metabolismo? El metabolismo de la acetilcolina, ¿sí? Este metabolismo de la acetilcolina es a partir de la acetilcoenzima A, que se une a la colina gracias a la acción de una enzima, que es la colina acetiltransferasa. Entonces, la colina con la acetilcolina se unen por acción de esta enzima que se llama la colina acetiltransferasa y se forma el neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, esto es muy importante tomar en consideración. La enzima se llama colina acetiltransferasa o CAT. Cuando el neurotransmisor es requerido, cuando hay una necesidad de acetilcolina, ¿qué sucede? Del botón terminal se libera la acetilcolina y se dirige a la brecha sináptica.
Y en la brecha sináptica va a actuar sobre los diferentes receptores, y ya vamos a ver cuáles son. Actúa sobre los receptores y tendría yo una función de tipo colinérgica. Pero, adicionalmente, existe un sistema de control o un sistema regulador. El sistema de control es generado básicamente por otra enzima, es decir, aquí tengo la acetilcolina, actúa sobre el receptor, pero la acetilcolina es afectada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Y lo que hace la acetilcolinesterasa es degradar, romper las moléculas de acetilcolina y reciclar de nuevo la colina para que venga a formar parte y nuevamente generar acetilcolina en el botón terminal de la neurona sináptica. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que la acetilcolina sale a la brecha, activa sobre los receptores y tiene un controlador que es la acetilcolinesterasa. Y de esta forma yo puedo tener un reciclaje de la colina para que de nuevo funcione. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si tengo este proceso metabólico, María José Ortiz, ¿qué mecanismos podría tener yo para cumplir una función colinérgica? Quiere decir que estimule la acetilcolina, que forme o que active los receptores de acetilcolina, o una función farmacológica que sea colinérgica. ¿Qué mecanismos de acción podría utilizar? No entendí. Digo María José, ya conoces el metabolismo de la acetilcolina. Ajá. Yo voy a tener una función colinérgica cuando estimule el sistema vagal, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo puedo tener una función colinérgica? ¿Qué nomás, cuáles podrían ser los mecanismos de acción para tener una función colinérgica? O sea, usando agonistas de la acetilcolina. Ok, entonces, primer mecanismo, utilizar agonistas que estimulen los receptores de la acetilcolina. Perfecto. ¿Qué más? Ser un antagonista de esta enzima acetilcolinesterasa. Exacto, un bloqueador de la acetilcolinesterasa. Si yo bloqueo la acetilcolinesterasa, el resultado es tener más acetilcolina y voy a tener un efecto colinérgico. ¿Algún otro mecanismo más, María José? Podría ser un agonista de la enzima de la, ¿cómo es? Colintransferasa. Eso, o aumentar la síntesis, o aumentar la liberación. Entonces, aumentar la síntesis, aumentar la liberación, estimular los receptores o bloquear la acetilcolinesterasa, los tres van a ser mecanismos colinérgicos. Perfecto. Entonces, María José Alvarado, ¿cómo serían mecanismos anticolinérgicos? Entonces aquí sería lo contrario, por ejemplo, un agonista de la acetilcolinesterasa, antagonistas de los receptores y uno que no ayude a liberar o secretar la acetilcolina. Correcto, que bloquee la liberación, que bloquee los receptores o que estimule la acetilcolinesterasa. ¿De acuerdo? Súper claro, ¿no es cierto? Entonces, así nosotros vamos a tener los mecanismos de acción colinérgica. Vamos a recordar los términos. O sea, un colinérgico, Paula, ¿qué es un colinérgico? ¿Un colinérgico? Ajá. Un fármaco colinérgico, ¿a qué le llamo? A un agonista del sistema parasimpático. Perfecto. ¿Y un anticolinérgico? Un antagonista del sistema parasimpático. Ok, ¿por qué digo esto? Porque estos son los términos que se utilizan. En el simpático uno utiliza un adrenérgico, o un agonista simpático, o un simpático mimético, o un antagonista simpático, o un simpático lítico. Son los términos que se utilizan. Aquí no se utiliza mucho el término agonista, sino se utiliza el término colinérgico o anticolinérgico. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos cuáles serían colinérgicos, que estimulen los receptores. Ok, vamos a estudiar los receptores de la acetilcolina. Hay dos tipos de receptores. Un receptor de tipo muscarínico y un receptor de tipo nicotínico. Entonces, ayúdame, César, describe el receptor muscarínico. Este es el receptor muscarínico. Entonces, mira qué características tiene.
Que es un receptor asociado a proteína G que tiene 7 dominios transmembrana eh, y que bueno, que ¿Cómo va, va a funcionar? o sea que la acetilcolina parece que va a actuar, bueno, va a actuar en el dominio extracelular, eh, ¿Mm? más o menos en la porción 5 o 6 de esos, de todos los dominios que se ven ahí. Y ¿Ya? cuando se activa, va a activar posteriormente a la proteína G, que me imagino que esta de aquí se fragmenta para que la subunidad A sea la que sea la efectora. Y que actúe activando segundos mensajeros. Ajá. Perfecto. Listo, ok. Entonces, así, ese es un receptor muscarínico, es ligado a proteína G. Y ahora, ayúdame, por favor, Bolívar, describe el receptor nicotínico. Este es el receptor nicotínico. Ya, el receptor nicotínico parece ser un canal iónico Ujú. que va a actuar en milisegundos, como ya habíamos visto, y va a tener Perfecto. un efecto rápido. Ok, va a tener un efecto rápido, va a generar la apertura para ingreso de iones y es un receptor iónico. Listo, entonces tenemos receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. El muscarínico es ligado a proteína G, el nicotínico es un receptor iónico. Entonces vamos a ver las características de los receptores. Aquí tengo el receptor iónico. El receptor nicotínico, este es un receptor importante que tiene como función fundamental abrir los canales y abrir los canales, pero en especial cuando se estimula la acetilcolina, este receptor permite el ingreso de calcio. Eso va a ser uno de los elementos importantes del receptor de acetilcolina. Permite el ingreso de calcio. ¿De acuerdo? El calcio va a tener una función fundamental, sobre todo en la fibra muscular. Entonces, Nicolás, ¿qué hace el calcio en la fibra muscular? ¿Qué dice Nicolás? Permite la contracción del músculo. Ya que Exactamente. Entonces, mire lo que hace la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos. Este receptor nicotínico, ¿sí?, lo que hace es permitir el ingreso del calcio. El calcio ingresa y va a activar las fibras, la contracción muscular por la contracción de las estructuras de actina y miosina. Entonces, existen dos tipos de receptores nicotínicos claramente definidos. Hay un receptor tipo N1 que está ubicado en la placa neuromotora, en la unión neuromotora. Son los receptores nicotínicos que se llaman N1 o NM, M de mamá o de motor. Y tengo receptores nicotínicos tipo N2, que en cambio estos están en los ganglios autónomos a nivel de la médula, ¿sí? Estos son los N2 o NN. Entonces, esto para nosotros va a ser muy importante. Está en la placa motora. ¿Qué es lo que permite la acetilcolina generar? Permite generar la contractura muscular. Pero aquí yo quiero que tengamos una reflexión. Entonces, Andrés, ¿cuál es la reflexión? ¿En qué tipo de fibra muscular están los receptores nicotínicos NM? Si logra mover el ojo. ¿Qué dices, Andrés? ¿En qué tipo de fibra muscular está? ¿Qué dices, Dalia? Si ves la función del ojo, si ves lo que pasa cuando se activa la fibra neuromotora, mira lo que pasa con el ojo. Tendría que ser algo rápido, ¿no es cierto? No me acuerdo. ¿Es en el músculo estriado? Es en el músculo estriado, porque esta es una función voluntaria.
Entonces, la placa neuromotora y los receptores nicotínicos neuromusculares están en el músculo estriado. Esta es la placa neuromotora de la fibra de los receptores nicotínicos. Por eso es que yo puedo cumplir una función muscular. Entonces, Alina, ¿qué pasa si es que el receptor neuromuscular se daña? ¿Qué voy a tener como resultado? En el ojo. En donde sea, en el ojo, en el brazo, en la ceja. O sea, no voy a poder contraer el músculo. No voy a poder contraer el músculo. No voy Entonces, a poder hacer acciones voluntarias. Voy a tener una parálisis muscular porque el receptor neuromuscular nicotínico NM tipo 1 no está funcionando. Esta es una patología que se llama una miastenia gravis, cuando los receptores se dañan. Entonces, o no tengo acetilcolina, o dos, el receptor nicotínico neuromuscular no funciona. Pero ¿qué es lo importante? Que estamos hablando de estos receptores en tejido muscular estriado, voluntario, porque tú abres o cierras el ojo en forma voluntaria, si estamos claros. En cambio, ¿qué pasa con los receptores nicotínicos N2? ¿Qué dices, Karina? ¿Qué pasa con los receptores nicotínicos N2? Esos ya serían en el músculo voluntario. Ese sería ya más de musculatura lisa, pero miren dónde está. Más está en los ganglios autónomos a nivel del sistema, en la médula arenal. Es decir, no tiene una función motora tan importante. ¿Sí? Estos tienen más función neuromotora, los N1. Los N2 tienen más a nivel central, en los ganglios autónomos, y por último tendría en la musculatura lisa, que sería autónoma, involuntaria. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos claro, Karina, la diferencia entre los N1 y los N2, ¿nos puedes ayudar nuevamente, por favor? Ya, entonces los N1 van a ser, van a actuar sobre los músculos estriados, o sea que son involuntarios, de contracción, y los N2 serían más ya a un nivel central que controle, ya no tanto muscular, sino más central. Perfecto, muy bien. Está súper claro, ¿cierto? Doctor, pero Sí. el parpadeo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando con eso de la musculatura voluntaria, o sea, el parpadeo a tal punto es involuntario porque uno no piensa cuando va a parpadear, a menos que realmente diga, oh, voy a parpadear y ahí parpadea. Entonces, Sí, en ese caso del párpado tiene las dos funciones, pero como es musculatura estriada, entonces, como es una musculatura estriada, para yo hacer esta función, necesito receptores nicotínicos y eso es voluntario. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo tener perfectamente los receptores nicotínicos N1 y concentraciones adecuadas de acetilcolina para poder hacer. Entonces, si yo no tengo los receptores o no tengo acetilcolina, ¿qué pasa con el músculo? Voy a hacer una parálisis y a esto se llama miastenia gravis. La miastenia gravis tiene dos problemas: o tiene disminución de acetilcolina o se dañan los receptores de la placa neuromotora. Entonces, así quieras, ya no puedes mover. Entonces, no puedes mover los pies primero, después las piernas, después los muslos, después los brazos, hasta que después dejas de mover los músculos respiratorios. Y cuando ya no tienes capacidad respiratoria de mover los músculos, Micaela, ¿qué crees que pasa con un paciente con miastenia gravis? Ya no puedes respirar. O sea, Se va a ventilación. ujú. Hay enfermedades autoinmunes, hay ciertos tóxicos que ustedes van a conocer, una enfermedad como el botulismo, que afecta a estos receptores y afecta a esta motricidad y termina un paciente en terapia intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, es importante observar que si bien es cierto, nosotros estamos hablando de parasimpático, de acetilcolina, pero la placa neuromotora es voluntaria, ¿ya? Claro que yo puedo tener como un reflejo de parpadeo, pero en cambio, unas funciones motoras, abrir, para hacer esta función de abrir y cerrar la mano, es función motora, y esa tiene acetilcolina y tiene placa neuromotora. Estamos súper claros. Ok, entonces eso quiere decir que el resto de funciones parasimpáticas tienen que ser activadas por receptores muscarínicos. Entonces vamos a conocer cuáles son los receptores muscarínicos y qué funciones tienen. Ok, entonces,
Aquí tengo yo los receptores muscarínicos, que como ya mencionaron, son receptores ligados a proteína G, que van a actuar sobre segundos mensajeros, van a ser un poco más lentos, ¿ya? Pero básicamente tengo 5 tipos de receptores muscarínicos. Como ustedes ven, van desde el M1 hasta el M5. Y cada uno de ellos va a tener funciones diferentes. Entonces, los receptores M1, M4 y M5, estos receptores están más actuando a nivel central. ¿Qué quiero decir a nivel central? Que estos receptores están relacionados más con el proceso de vigilia, despertar y descanso. Están relacionados con la memoria, están relacionados más con la atención y están relacionados también con la analgesia a nivel central. Acuérdense que nosotros teníamos fibras del dolor que iban por el simpático y fibras del dolor que iban por el parasimpático. Entonces, Anaís, haznos de acuerdo qué porcentaje de fibras del dolor iban por el simpático. El 70%. Correcto. Por lo tanto, por el parasimpático, ¿qué porcentaje de fibras van a ir? 30%. Correcto. Estas fibras van a coger receptores muscarínicos y van a contribuir con el dolor, la tensión, la memoria, el sentido de despertar y descansar. ¿De acuerdo? En cambio que tenemos otras fibras, hay una fibra importante que es la M2, o los receptores M2. Estos receptores M2 se encuentran más en el corazón. Y la función básica a nivel cardíaco va a ser inotropismo, cronotropismo negativo. ¿Qué quiere decir eso, Steffi? ¿Qué es lo que va a pasar con el parasimpático sobre el corazón? Va a reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de la fuerza. Correcto, va a reducir la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca y va a generar exactamente. Entonces, los receptores M2 se encuentran más sobre el corazón. Los receptores de M3, en cambio, van a estar más sobre la musculatura lisa y siendo receptores glandulares. Digo que va a estar más sobre la musculatura lisa y sobre los receptores glandulares. Entonces, con este contexto, ¿sí? En este contexto, Jaime, ¿qué función va a tener los receptores M3? Si actúa a nivel del músculo liso y sobre los receptores glandulares, pues va a estimular por lo menos en las glándulas la secreción. Y a nivel del músculo liso, pues digamos a nivel pulmonar podría estimular la broncoconstricción. Perfecto. ¿En los vasos sanguíneos qué va a provocar? Vasodilatación. Ok. A nivel intestinal, ¿qué es lo que va a provocar, Jaime? Que aumente el peristaltismo. En este caso, aumento del peristaltismo en la vejiga. Que aumente, favorece la micción. Correcto, favorece la micción. ¿Y en el estómago? La secreción de sustancias gastrointestinales. Que en este caso es del ácido clorhídrico. Entonces va a ser muy importante. En el estómago nosotros tenemos un receptor de acetilcolina. Aquí hay un error que dice M1. Es un receptor muscarínico M3 el que más actúa sobre el estómago, provocando la liberación de activación de bomba de protones y liberación de ácido clorhídrico. Entonces, por eso decimos que los receptores M3 son los que más están vinculados con las glándulas exócrinas como jugo pancreático, jugo biliar, glándulas salivales, lacrimeo, sudoración, porque todos son glándulas exócrinas. Entonces, ¿cuáles son los receptores responsables de la actividad sobre la musculatura lisa y las glándulas? Estos receptores M3. ¿De acuerdo? Tenemos súper claro. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a los grupos farmacológicos. Entonces, yo voy a tener fármacos que son agonistas colinérgicos y voy a tener antagonistas. Entonces, voy a tener fármacos
colinérgicos y voy a tener fármacos anticolinérgicos. Esos eran los términos que nosotros utilizamos hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, recuérdanos, Milene, ¿cómo yo puedo generar una acción colinérgica? Milene. Por un agonista colinérgico o también por un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Perfecto. O también estimular la producción o liberación de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver primero agonistas colinérgicos, ¿sí? O fármacos colinérgicos y fármacos anticolinérgicos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, voy a tener primero los agonistas colinérgicos o fármacos que se llaman colinérgicos. Estos de aquí son dos grupos. Uno se llaman los ésteres de la colina, que son ésteres sintéticos de la colina, o también los alcaloides colinamiméticos o alcaloides naturales. Tenemos dos grupos farmacológicos, ésteres de la colina y los alcaloides colinamiméticos. Entonces, una característica tienen estos fármacos, que no hay muchos fármacos que tengan actividad selectiva sobre los receptores. Entonces, Cristian, si es que no tengo fármacos que son muy selectivos sobre los receptores, ¿qué es lo que crees que puede pasar cuando doy estos fármacos? Bueno, cuando no hay una, más bien dicho, o sea, lo que habría es una reacción cruzados entre los receptores. Entonces, si yo doy algo que puedo esperar a que active el receptor 3, me va a activar el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Y eso puede ser bueno o puede ser un problema. ¿Cuándo puede ser bueno? Cuando queremos, por ejemplo, digamos que queremos que alguien aumente la secreción de bueno, en realidad no creo que sería muy bueno. O sea, sí puede ser, o sea, ponte una persona que tenga taquicardia, sequedad, midriasis, urgencia miccional, ¿le sirve o no le sirve un fármaco de esto? Ahí sí, aunque no sé si por la parte de los pulmones, por lo que hace broncoconstricción. Por eso dudé un poco. Claro, eso podría ser un problema, ¿no es cierto? Sería un efecto secundario a considerar, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que si no son selectivos, voy a tener o muchos beneficios o muchos efectos secundarios. Lo que dice Cristian es lo más probable es que tenga muchos efectos secundarios. Que quiera resolver una cosa y me complique con un montón de cosas. Tenga muchos efectos secundarios. Entonces, vamos a conocer estos fármacos. Como hemos mencionado, estos agonistas de ésteres de la colina no son selectivos, actúan tanto con nicotínicos como con muscarínicos. Entonces voy a tener problemas ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo tres fármacos que les vamos a conocer. La metacolina, el carbacol y el betanecol. Entonces, estos fármacos son colinérgicos. Metacolina, carbacol y metanecol. María José, ¿cómo te vas a acordar el nombre de estos que son colinérgicos? María José Ortiz, ¿cómo vamos a hacer para acordarnos de estos nombres? Con las iniciales, no sé. Porque terminan en col. Betanecol, betanecol, carbacol y la metacolina. Eso puede ayudar un poquito para que recuerdes que estos son colinérgicos, ¿sí? Son fármacos colinérgicos. Lo que sí sabemos es que no actúan sobre receptores específicos. Ahora, lo que puede pasar es que yo utilice formas farmacéuticas para seleccionar. Por ejemplo, ¿qué forma farmacéutica podría seleccionar una función? ¿Qué dices, Steffi? Una forma farmacéutica que seleccione una función. No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. No entiendo, Doc, ¿cómo? Digo que estos fármacos como tales no tienen selectividad sobre los receptores, pero te digo que yo puedo estratégicamente actuar con una forma farmacéutica y la forma farmacéutica darme cierta selectividad. ¿Qué forma podría ser? ¿Qué es una forma farmacéutica para acordar?
Ya sería tal vez sería una inyección específicamente en el lugar. Exacto, o sea, uno podría hacer una inyección en un punto específico, cumpliría una función selectiva, ¿no es cierto? También puede Pero si ser, yo le pongo intramuscular o endovenoso, ¿tendré función selectiva o sistémica? no, sistémica. Y también podría ser un tópico. Un tópico, por ejemplo, o gotas oftálmicas. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vas a ver las gotas vas a tener una función como específica más sobre el ojo, a pesar de que el fármaco no es selectivo. Sí, 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 estoy claro. Entonces, vamos a ver los tres. La metacolina tiene un problema. La metacolina yo le doy por vía inhalatoria. Entonces, Micaela, imagínate que le doy metacolina por vía inhalatoria, como el salbutamol. ¿Qué Ya. crees que pase? Entonces, causaría broncoconstricción. ¿Y qué opinas de este medicamento? Que es muy peligroso porque puede ser que la persona de UNITA se quede sin respirar al no recibir oxígeno. Exacto, es decir, es un medicamento que tiene este peligro y por eso no es un medicamento que se utilice. Se utilizaba en pruebas de laboratorio para ver la capacidad de broncoespasmo o medir el tiempo de broncoespasmo. Pero es más o menos como ahorcarte para ver en qué tiempo dejas de respirar. ¿Qué te parece, Richard, esa prueba de laboratorio? No está así como muy interesante. ¿Qué dice Richard? ¿Quién puede repetir, Doc? ¿Qué te parece la metacolina como esa prueba de laboratorio? No muy útil porque sería como, digamos, un semejante al veneno para que se muera rápido, no sé. Exactamente, algo así sería. Por eso la metacolina ya no tiene utilidad práctica. ¿Sí? Es considerada dentro de los grupos, pero no tiene utilidad práctica. Ok, entonces, vamos a conocerle a la metacolina, al carbacol y al betanecol. Cuando decimos que no es selectivo, quiere decir que el fármaco puede provocar acciones en todo lado, es decir, en los vasos sanguíneos, vasodilatación, en el corazón bradicardia, disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar en el intestino cuando utiliza un colinomimético? Va a pasar aumento de la morticidad, malestar estomacal, náusea, vómito, diarrea, porque va a estimular el sistema digestivo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en la vejiga? Voy a generar micción, voy a generar que el paciente vaya al baño. A nivel de las glándulas voy a generar lacrimeo, voy a generar cialorrea. ¿Qué es cialorrea? Cialorrea quiere decir el aumento de la salivación, aumento de las secreciones digestivas, sudoración, cialorrea, y voy a generar miosis, broncoespasmo, vasodilatación, todo lo que nosotros hemos mencionado. ¿Sí? Cuando no son selectivos, van a ser justamente los efectos secundarios, ¿no es cierto? Ok, entonces voy a tener esos tres medicamentos. ¿Qué es el carbacol? El carbacol es un agonista, es un colinérgico no selectivo, pero tengo presentación en gotas. Entonces, Karina, ¿cuándo utilizaré yo el carbacol? Entonces sería para producir miosis, entonces para alguna irritación. Más o menos, porque no tiene efecto antiinflamatorio. Para cirugías de córnea o algo así. Para una cirugía, es decir, si yo voy a operar el iris, debo tenerle al iris en su máxima expresión. Entonces yo hago una miosis, tengo aquí todo el iris y opero el iris. Para eso me va a servir. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo voy a operar el iris y le pongo un dilatador? Jaime, ¿qué va a pasar? Si yo quiero operar el iris y pongo un dilatador de la pupila. No se te escucha. No se te escucha, Jaime Andrés.
algo pasó, no se le escucha al Jaime. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué va a pasar? No se le escuchó al Jaime Andrés. Bueno, no voy a poder operar el iris porque como está contraído, o sea, no está extendido. No está expuesto, exacto, no está expuesto. Entonces yo tengo que extender el iris para operarle. Entonces ahí utilizo el carbacol, que lo que provoca es una miosis. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que está pasando en el iris? Está contrayendo el músculo esfínter del iris. Eso es lo que hace el carbacol, porque tiene una función agonista parasimpática, contrae el músculo esfínter del iris. ¿De acuerdo? Ok. Ese es el carbacol y tiene esa función. Acá yo tengo, en cambio, el betanecol. El betanecol tiene un mimetismo más sobre los receptores de la vejiga. Tiene actividad más de tipo muscarínica, ¿sí? Más que nicotínica, y actúa sobre los receptores más en el campo de la vejiga. Entonces, Cami, ¿qué función o a qué paciente le vas a dar betanecol? A pacientes que no tengan problemas de micción. ¿Qué paciente se te ocurre que tiene un problema de micción? Es que no sé, no he escuchado, pero puede ser que haya pacientes que no puedan miccionar, entonces no sé, o que puedan también, o que, no sé, o que tengan mucha capacidad de la vejiga. ¿Mucha qué? Capacidad de la vejiga, o sea. ¿Ustedes han oído algún caso en donde el paciente no puede orinar? Sí. ¿Cuándo? Cuando el paciente, por ejemplo, en pacientes con aumento del tamaño de la próstata. Eso, o sea, pero tiene obstrucción. Ese paciente no puede orinar. Tiene obstruida la uretra por una hipertrofia prostática, no puede orinar. Ajá. Eso es anatómico, ese es un caso. Pero ahí, ¿cuál sería la solución? Desobstruir, desinflamar la próstata, porque ese es un proceso mecánico, ¿no es cierto? Pero es frecuente, ok, eso es otra historia, pero ahí va a ser interesante. Pero vamos a tener que apoyar y ayudarnos, porque quiere decir que tengo que darle más fuerza a la vejiga para que venza la resistencia de la próstata. Tengo que darle más fuerza a la vejiga, entonces ahí voy a utilizar el beta, ¿cierto? Pero yo voy a tener efectos secundarios ahí. Tengo un paciente con hipertrofia prostática, no puede orinar bien, tengo que darle mucha fuerza a la próstata, a la vejiga para que logre vencer. ¿Qué efectos secundarios va a tener Noeli, el paciente? Y tiene problemas, si no es selectivo, actúa sobre todo los muscarínicos. ¿De qué se va a quejar el paciente? O sea, de que no, en caso de que no actúe solo sobre la vejiga. Claro, o sea, no va a actuar solo sobre la vejiga, va a tener efectos muscarínicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios del betanecol? Puede ser musculaturaliza. Va a tener problemas gastrointestinales. Correcto. Eso va a tener malestar gastrointestinal. ¿Qué más? Diarrea. Ajá. Náusea, vómito. Esos son malestares gastrointestinales. ¿Qué más va a tener? ¿Sobre qué tipo de receptores está actuando este? M1, M2, M3, M4, M5. Si es musculaturaliza, es M2. Eso. Musculaturaliza es M3. M3. Ajá. Pero si actúa sobre los M2, porque aquí no dice selectivo M3, dice selectivo muscarínico. Entonces quiere decir que va a actuar también sobre los M2. Y si actúa sobre los M2, ¿cuál va a ser el efecto secundario? Va a tener el paciente bradicardia. Hipotensión arterial. Hipotensión arterial. Si volvemos a los M3, podría tener broncoconstricción. Podría tener dificultad respiratoria, broncoconstricción. ¿Qué pasa con el ojo? Muscarínico. Va a tener miosis. Miosis, que se traduce como dificultad visual. Visual, ajá. Correcto. ¿Sí te das cuenta de la cantidad de efectos secundarios? Sí. Entonces no es fácil administrar este medicamento, no es cómodo, no tiene el mejor perfil de seguridad, pero te toca. ¿En qué otro paciente
entonces, Cami, tendríamos problemas de dificultad nutricional. Mira, un caso fue pacientes con hipertrofia prostática. ¿Qué otro caso full frecuente? Full frecuente. No sé. ¿A quién es César? O sea, no sé si es que esté bien, pero por ejemplo, a un conocido una vez le operaron y después de esa operación no podía ir al baño. No podía orinar, correcto. ¿Por qué? Porque cuando se les opera a los pacientes, yo tengo que utilizar fármacos anticolinérgicos. Y el fármaco anticolinérgico fundamental que van a conocer ustedes después van a ser relajantes musculares. Entonces, imagínate que yo le voy a operar del apéndice algo. Yo quiero que se mueva o que no se mueva. Que el intestino esté moviéndose o que el intestino esté quieto. Si le voy a operar del apéndice. Pues quietito, ¿no? Que esté quietito. Entonces yo tengo que dar fármacos que relajen el músculo. Y por lo tanto, yo tengo que darles agonistas colinérgicos o antagonistas colinérgicos para relajar el músculo del paciente. Antagonistas colinérgicos. Eso. Y esos son totales antagonistas de la fibra muscular estriada y de la fibra muscular lisa. Entonces estos relajantes, yo le inyecto al paciente, se queda relajado. ¿Puede respirar solito? No puede. Cuando le operas, le pongo un relajante muscular, deja de respirar el paciente. Entonces tengo que ponerle un tubo y ponerle en máquina de ventilación. Por eso se opera anestesiado con ventilación y máquina. A menos de que yo le ponga anestesia peridural, que ya es otro mecanismo de acción diferente. ¿No es cierto? Entonces, cuando el paciente sale de la cirugía, para aprovechar el caso de César, el paciente sale de la cirugía y todavía tiene algo de los receptores, algo del bloqueo de los receptores. Y el resultado es que el paciente no puede orinar. Y eso es angustiante, porque hace un globo vesical que si no le solucionan se quiere botar del 5º piso. Porque genera mucho dolor, angustia. O sea, estirar el peritoneo es la cosa más dolorosa que uno puede tener. Recuerden que el intestino como tal no duele, pero el peritoneo sí. El hueso como tal no duele, pero el periósteo sí. El hígado no duele, pero la cápsula periférica peritoneal del hígado sí duele. Entonces cada vez se distiende. El cólico intestinal es por distensión del peritoneo. Entonces, ¿qué hago si el paciente no puede orinar? 3 tiempos tengo para hacer. En primera instancia, el doctor, ¿qué hace cuando el paciente después de cirugía no puede orinar? ¿Qué es lo que hace el doctor? Sonda. La sonda es el plan B. Pero hay un plan A previo. Porque la sonda... ¿Cuál? ¿Qué dices, Andrés? ¿Y los diuréticos sí tendrían efecto? Eso también quería preguntarle sobre los fármacos diuréticos. Peor, le complico. ¿No ves que yo solamente le lleno la vejiga de volumen, pero no le genero fuerza? Genero un problema más grave. Entonces, hay un reflejo vagal. Y el doctor, antes de poner la sonda, primero abre la llave del lavabo, ahí en la habitación. ¿Por qué será, Bolívar, que hago esto? Abro la llave y suena el agua que cae. ¿Por qué hacemos eso, Bolívar? Porque, o sea, primero es como que, no sé, es el paso de la vejiga, o que mejor dicho, se está relajando. Comienza a relajarse y comienza a caer. No entiendo. No he entendido. Ajá, ¿El médico hace ese sonido? No, abre la llave del lavabo. Va a ser como un tipo de estimulación. Por la presión que hay, no. Pero Es que el sonido estimula. Una estimulación psicológica. Es una estimulación vagal. Entonces, imagínense ahorita qué horas son, 8 de la mañana. No han desayunado. Y pónganse que yo le digo, a ver, imagínense un sándwich bien rico, con quesito, jamón, con con lechugas. ¿Y qué es lo que va a pasar ahorita con usted? La nota, Doc, hable serio. ¿Cómo va a ser a estas horas? No sea así, pues. Porque, ¿qué pasa? Salivamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso entonces? Es un reflejo vagal. Pero si yo quiero tener reflejo vagal en la vejiga, yo tengo que utilizar el sentido del oído. Abro la llave y dejo que corre el agua. ¿A qué se parece cuando abres la llave y dejas que
sobre el agua. ¿A qué sonido se parece? Al sonido cuando vas al baño y orinas. Entonces, ese es un reflejo vagal de la misma forma que cuando hago el ejercicio de la comida, del sándwich. Abres la llave, empieza a caer el agua, tú escuchas, te acuerdas, hace un reflejo y es probable que el paciente orine. ¿Por qué? Porque prende el vago, estimula la actividad vagal. Si la llave no funciona, entonces, en plan del César, le pongo una sonda vesical. Doctor, Sí. hablando de esto del estímulo vagal y hacer el masaje en el cuello para estimular el vago, ¿no sirve? En este caso no, porque lo que voy a provocar es una hipotensión arterial, más bien el paciente le baja la presión, pero no va a afectar mucho esa respuesta vagal sobre la vejiga. ¿Por qué? Porque este estímulo vagal de aquí va más en el plexo carotidio. La vejiga, ¿qué plexo tiene? ¿De dónde sale el plexo parasimpático de la vejiga? Del plexo sacro. ¿Sí estoy claro? La idea del César es buena, solamente que la vejiga y lo urogenital, el plexo de inervación es sacro, no es con la estimulación vagal de los sistemas vagales periféricos. Quiero decir, del neumogástrico, del vago. ¿No es cierto? ¿Sí estoy claro por eso? Ok, entonces, abres la llave, corre el agua, el paciente escucha, activa el vago y puede orinar. Si es que no orina, plan B, sonda. Ahora, ponte que el paciente está dado el alta y se va a la casa con esa dificultad, entonces yo puedo utilizar el betanicol. ¿Para qué? Hasta que el paciente, porque pudo haber tenido un daño medio interesante neurológico que afectó el parasimpático, entonces para que pueda orinar tengo que darle el betanicol. No va a ser cómodo porque va a tener muchos efectos secundarios. Va a tener muchos efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Efectos de tipo colinérgico. A estos efectos de tipo colinérgico se llama misetismo. Entonces, ¿qué es el misetismo? Son los efectos terapéuticos o efectos secundarios del uso de drogas colinérgicas. ¿Qué quiere decir el misetismo? Que voy a tener presión baja, bradicardia, cialorrea, sudoración, problemas gastrointestinales, ¿no es cierto? Miosis, dificultad para la visión, problemas urinarios, eso se llama misetismo. Entonces, el misetismo puede ser el efecto secundario, ¿ok? Entonces hemos visto técnicamente metacolina que no utilizamos, el carbacol que utilizo en gotas, el betanicol que me sirve para los pacientes con problemas de dificultades al orinar. Así, claro, el manejo. Vamos a ver en cambio ahora el otro grupo farmacológico. Estos eran los ésteres de la colina. Vamos a ver ahora los fármacos colinomiméticos naturales o alcaloides colinomiméticos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los alcaloides colinomiméticos? Hay uno en especial fundamental que el que vamos a estudiar, se llama la pilocarpina. Es un alcaloide colinomimético. ¿Qué características tiene la pilocarpina? Que no es selectivo frente a los receptores colinérgicos. Entonces, José, ¿qué va a pasar con la pilocarpina si no es selectivo? Chuta, estimularía todito el cuerpo, pues, o sea, lo que causaría podría ser bradicardia, una estimulación a nivel del sistema gastrointestinal. ¿Qué más? Cuando dice problema gastrointestinal, ¿qué implica? Náusea, vómito, diarrea, cólico. Y que tiene ganas de ir al baño frecuentemente, me refiero a orinar. Correcto. Puede ser la micción. Y tal vez una y miosis. Miosis, tal vez una dificultad respiratoria con una disminución de la frecuencia, con broncoconstricción, o sea, tenaz. Entonces, con esas características que dices, José, mi pregunta sería, ¿cuál será la indicación? ¿En qué pacientes debo utilizar pilocarpina? ¿Qué debe estar pasando con el paciente para utilizar pilocarpina? ¿Qué dice Bolívar?
No podría ser en pacientes que, digamos, no se haya activado en sí el sistema parasimpático, siga actuando el simpático en sí. En pacientes que tomaron un anticolinérgico o están intoxicados con sustancias anticolinérgicas. Eso, ajá. Esa es la indicación de la pilocarpina. Porque una persona normalmente es difícil que se enferme de esto. O sea, si se enferma con un problema sería una enfermedad central de bloqueo del parasimpático, sería un problema. Sí hay, sí hay. Lo usual, lo más frecuente de utilizar esto es en pacientes intoxicados con anticolinérgicos. Ya vamos a conocer cuáles son los anticolinérgicos, pero la pilocarpina se puede utilizar en pacientes intoxicados con anticolinérgicos, por ejemplo. Un anticolinérgico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear todo el sistema colinérgico. La atropina, la escopolamina, esos son anticolinérgicos. O los fármacos relajantes musculares que les digo que se utilizan en anestesia, esos son anticolinérgicos y que yo voy a poder utilizar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la pilocarpina? La pilocarpina, siendo un alcaloide colinomimético, lo que va a hacer es todas las funciones del parasimpático, sin excepción, porque no es selectivo. Entonces actúa en el ojo, en musculatura lisa, en las glándulas exócrinas, y por lo tanto yo voy a utilizar en pacientes que se intoxicaron con un anticolinérgico por A, B, C, D razón. ¿Sí? Vamos a conocerles cuáles son los anticolinérgicos para ver con qué se puede intoxicar. Entonces, estos son los agonistas colinérgicos. Y obviamente la pilocarpina yo puedo tener en diferentes presentaciones. Si yo tengo pilocarpina en gotas, Paula, ¿a qué paciente le voy a administrar? ¿Para qué voy a utilizar pilocarpina?